tenemos que comenzar desde el principio, amado hermano. Muchas veces queremos recibir las recompensas sin antes pagar un precio, pagar un sacrificio. El propio Cristo pagó precio y lo pagó bien alto para que todos nosotros hoy fuésemos redimidos por su sangre preciosa. Pero para eso muchas veces el hombre viene pactando con Dios. Dios viene pactando con el hombre. Y mire qué hermoso el Salmo 89, verso 39, en la versión de la Biblia del Siglo de Oro, dice: rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona, dedicado, consagrado al sacerdocio, hasta la tierra. Repito, amado hermano, rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona, hasta la tierra. Cuando vamos a la palabra pacto, significa manifestación o manifestarse en la alianza. Cuando hay una alianza con Dios, siempre va a haber una manifestación. Pero tristemente somos nosotros, los hombres, los que rompemos los pactos, rompemos las alianzas que habamos con el Señor, porque cuando habla de corona, está hablando de algo apartado, algo dedicado y consagrado al sacerdocio. Y si fuimos llamados al real sacerdocio y estamos nosotros rompiendo pacto con el Señor, automáticamente se invalida algo que se llama legalidad espiritual. Cuando pactamos con Dios, que es fiel, y le somos fiel a ese pacto, la legalidad espiritual no va a escasear en tu vida. La autoridad espiritual no va a escasear en tu vida. El crecimiento en Cristo no va a escasear en tu vida. Las bendiciones serán derramadas. Las añadiduras te perseguirán. Pero tienes que ser fiel. ¿Para qué? Para que como siervo no profanes esa corona que te fue otorgada con precio de sangre. Y nosotros no podemos tener en poco nunca la palabra del Señor. Y vamos al libro de Gálatas capítulo 3 versículo 15. Mire lo que dice la versión del castellano antiguo. Hermanos míos, cuando en nuestra vida actual dos personas hacen un pacto y lo ratifican con su firma, no puede luego ser invalidado ni modificado. Está hablando aquí entre dos personas. No puede ser invalidado y no puede ser modificado. Ahora mi pregunta es, pues con Dios mayor aún tiene que ser la lealtad a ese pacto. Si queremos conservar corona, si queremos seguir siendo siervos fieles y buenos del Señor, amado hermano, tenemos que cumplir lo que prometemos, así como se ministraba en las ofrendas, porque me has prometido lo mejor de tu rebaño y te apareces con algo defectuoso. Y dice el libro de Génesis, capítulo 9, verso 20, que después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Repita conmigo, plantó. Plantó un viñedo. La palabra diluvio significa fluir. Recuerden que no solamente fueron abiertas las cataratas de los cielos, sino que de los abismos también hubieron cataratas de agua. Significa que hubo un fluir de agua en abundancia. Y el agua es la palabra y el Espíritu de Dios. Por eso veo un Noé como sacerdote del Señor oficiando a plenitud. Pastor, ¿qué quiere decir? Usted va a entender. La palabra plantar significa golpear en la tierra, afirmar, hincar, labrar y sembrar. Muchas veces como tierra endurecemos nuestro corazón y tiene que venir la mano del sacerdote como la mano de Noé a plantar, a golpear. Aquellos que tenemos ascendencia de campesinos sabemos que a la tierra hay que darle hierro, hay que darle tratamiento. ¿Para qué? Para poder cosechar, para poder plantar en ella. Y entonces vemos la mano de un ministro que tiene que golpear muchas veces sobre su rebaño. Muchas veces, porque ¿qué plantó Noé? Un viñedo, una viña. Y si esta es la viña del Señor, ¿qué estaba haciendo Noé? Plantando una obra. Plantando una obra. Y dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 6. Cada uno de nosotros
tuvo su tarea. Miren lo que dice Pablo a los Corintios. La mía consistió en plantar y la de Apolos en regar, pero el crecimiento de lo plantado lo ha dado Dios, no nosotros. Cada uno tiene que cumplir su función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí Pablo estaba hablando y estaba dando una enseñanza magistral sobre la división dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su tarea. La mía consistió en plantar. Y cuando vamos al original significa fijar en la tierra. Ya vino un Noé que golpeó la tierra. Pero ahora viene un Pablo, fijar en la tierra, instalar doctrinas. ¿Qué estoy viendo? Figura de un apóstol preparando tierra. Una de las funciones del apostolado es plantar obras. Y si Noé plantó un viñedo, lo que estoy viendo es sombra y figura de un apóstol. Pastor, ¿qué quiere decir? Usted va a entender, amado hermano, y facilito que lo va a entender. Porque vino Noé preparando tierra, pero vino Pablo entonces instalando, porque otras de las funciones apostólicas, y gloria a Dios por el manto apostólico de esta casa, es sentar doctrinas. Dice la palabra que para eso fueron llamados solamente los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas. Y dice el verso 21 de Génesis 9: bebió de su vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Este vino en el original es el yayín, pero también significa banquete. Veo un Noé que se estaba banqueteando. ¿Por qué había sucedido? Mire esto: 40 días y 40 noches de lluvia y de abismos inundando esta tierra. Había un fluir, había un banquete espiritual. Estoy hablando en términos espirituales, amado hermano. En Noé, como figura de un apóstol en el Antiguo Testamento, llenándose, metiéndose en una atmósfera donde él venía recibiendo impartición, donde venía recibiendo instrucción, donde venía recibiendo un aceite nuevo para lo que se avecinaba, porque Dios solamente no le ordenó edificar, y ahí hubieron muchas cosas más. No fue solamente preparar el arca para que 8 de su familia, número de reinicio, comenzaran un nuevo camino. Muchas veces como iglesia nos van a resetear en lo espiritual para que entendamos que los programas obsoletos que traíamos en nuestra mentalidad arcaica eran rudimentos, que cuando hoy debemos ser maestros de la palabra, aún hay que volver a darnos leche. Y entonces dice que bebió de su vino, del yayín. Es el vino apostólico, es el vino diseñado para los apóstoles, amado hermano. Dice, y se embriagó, hubo una llenura, hubo un banquete, y se desnudó en su tienda. Muchas veces este pasaje lo hemos juzgado. Yo soy uno de ellos. Que Noé se desnudó, que Noé se quitó su cobertura. Pero ¿qué veo? Que en medio del fluir, en medio de su llenura, veo un ministro desnudándose en la atmósfera de la presencia del Señor, reconociendo cuánta falta cargaba, cuánto error había cometido y diciendo, no soy merecedor de ser llamado el primer ingeniero naval de la historia. Soy una simple vasija, soy un siervo tuyo. Y bajo la llenura de ese yayín, él estaba en su ministración con el Señor. Pero dice el verso 11 del capítulo 49 de Génesis, para que usted entienda por qué es el vino apostólico. Dice, esto es sombra y figura, amado hermano, sombra y figura. Atará a la vid su pollino, y la vid generosa, el hijo de la asna, lavará en vino sus vestidos, y en la sangre de las uvas su manto. Atará a la vid su pollino. La vid es Cristo. ¿En qué entró Cristo a Jerusalén, amado hermano? Porque dice Mateo 21:7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellas sus mantos, y Jesús se sentó encima. ¿Los mantos de quiénes? De los apóstoles. Y entonces aquí está hablando ya sombra y figura desde el Génesis, lo que iba a suceder en Mateo.
Dice, y pusieron sobre ellos sus mantos. El yayín, el vino apostólico, da cobertura, pero también da cumplimiento a las promesas apostólicas. Porque dice en Génesis 49, que es cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos: atará la vid su pollino, y la vid generosa el hijo de la asna, lavará en vino sus vestiduras. ¿Cómo estaban nuestras vestiduras? Y en la sangre de las uvas su manto. Si la vid es Cristo, ¿cuál fue la sangre que se derramó, amado hermano? Para que usted vaya entendiendo. Por eso es que tenemos que entender que ese es el vino apostólico. Pero dice el mismo capítulo 49 de Génesis, versículo 12: brillan por el vino sus ojos, y de la leche blanquean sus dientes. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:2: desead con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, y por medio de ella creceréis en vuestra salvación. Amado hermano, la leche es la doctrina apostólica, pero tenemos que entender que el yayín, el vino apostólico, abre los ojos espirituales a la doctrina apostólica para salvación, para que la podamos digerir, entender, porque es palabra revelada de Dios. Y entonces veo a un Noé que en medio de la administración, en medio del banquete, de su llenura, está bebiendo de ese vino. Pero el yayín, el vino apostólico y la leche no es dada a todo el mundo. No todo el mundo puede sentar doctrinas. No todo el mundo puede impartir doctrinas. No todo el mundo puede plantar un viñedo como lo hizo Noé. Hay que tener llamamiento santo del cielo sobre tu vida. Hay que tener unción para poder ejercer un ministerio primario a esta estatura. Y no todo el mundo, aunque seamos de la misma familia, tenemos acceso al mismo secreto del cielo. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Verso 22, Génesis 9. Y Cam, padre de Canaán, Dios no le va a otorgar algo a alguien que no sabe qué hacer con eso que le es dado. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Se metió en medio de la administración del padre. Es lo que veo yo en lo espiritual. Es lo que estoy viendo yo. Esto es un postulado, amado hermano, no es doctrina. Vio la desnudez de su padre, vio al padre quebrantado delante de su Señor, confesando y hablando. El hijo estaba en el lugar donde no tenía que estar, porque ¿qué bebió Noé? De su vino. Vamos a versículos anteriores. Y se desnudó ¿dónde? En su tienda. No fue a la tienda de Can a desnudarse. Quien invadió la intimidad del padre fue el hijo. Y entonces dijo, verso anterior. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. ¿Cómo estaba Noé? Ebrio del yayín, del vino apostólico, de la cosecha que había tenido en su viña, en su obra, en su iglesia, para que usted entienda, en medio de una atmósfera de llenura. ¿Y qué hizo? Lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Can, padre de Canaán, no estaba llamado a tratar con algo tan puro y delicado como el yayín, como el vino de los apóstoles. Por eso es que no todos vamos a recibir lo mismo. El Señor decía en el tiempo profético de ayer, porque yo soy el que doy y a la medida de mi voluntad. Él otorga a su antojo, a su medida, no a la nuestra, amado hermano. Dice, y entonces Sem y Jafet tomaron un manto. ¿Qué tomaron los apóstoles? En Mateo capítulo 7, un manto. Tomaron un manto y se lo echaron sobre sus hombros. Mire qué diferencia, 3 hijos del mismo padre, uno que no estaba ni llamado ni diseñado para cargar con un ministerio apostólico, sin embargo 2 que sí, porque ¿dónde se echó el manto?
en sus hombros, donde llevamos las cargas de toda una congregación. Y entonces dice, y se lo echaron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás. Muchas veces tenemos que dar cuenta atrás y recordarnos de la cantera, de donde el cantero nos trajo, quiénes éramos y quiénes somos ahora como ministros del Señor, para que entendamos cómo proceder delante de todo un pueblo. Mire, y cubrieron la desnudez de su padre. El ministerio apostólico está llamado a dar cobertura, a cubrir desnudeces, no a desnudarte y mucho menos públicamente. Como padres, como ministros, como padres de familia, como líderes, no podemos desnudar ovejas. Tenemos que cubrir ovejas. Dice, como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudos. Hay quien solo tiene ojos para ver los pies de barro de sus ministros, como Can. Pero hay quien tiene ojos para apartar su mirada, no ver el defecto de su hermano, de su ministro, sino ver el aceite que Dios puso. ¿Cuántos ha edificado? ¿Cuántos lleva por caminos de salvación? ¿A cuántos enseña? ¿A cuántos corrige? ¿Cuántos siguen la sana doctrina por la cual vela? Por eso es que miraron en dirección opuesta. No podemos estar viendo el defecto de nuestro hermano. No podemos estar viendo el defecto de nuestro líder. Alguien le comentaba ayer que cuando quieras sanar una herida con un hermano, no pienses en el mal que te hizo. Busca, escanea en tu alma. Pide al Señor que traiga las memorias, los recuerdos del Holán, de cuando estabas en la escuela del Padre. Y con tan solo algo bueno que haya hecho por ti, va a ser suficiente para que tu alma sea sanada. Eso es cubrir desnudez. Eso es apartar la mirada de la desnudez de tu hermano y no desnudarle públicamente como quería hacer Can, y menos con su cobertura. Dice, y despertó Noé de su vino, de su banquete, de su yayín, y supo lo que había hecho su hijo. Y cuando vamos a la palabra hijo, es criado, es siervo, el más joven. Y entonces maldijo a Canaán, el hijo de Can. Eso es una abominación, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo de la boca de un padre puede salir una maldición sobre unos hijos? ¿Acaso el Señor no le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, siendo nuestro Padre Celestial? Entonces hay procesos que tenemos que entender que van a tener que raer. Van a tener que raer porque hay un propósito al final del camino. Pastor, ¿qué quiere decir? Dice, y entonces maldijo a Canaán, el hijo de Can. No maldijo a Can su hijo, maldijo a su descendencia. Dice, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Fíjese hasta donde llegó la maldición de Canaán, que en su descendencia ahí salió todo aquel que pertenece al África subsahariana, los etíopes, Madián, los árabes. Todos esos salieron de ahí. Y la palabra siervo aquí significa esclavo, esclavizar, jornalero. Cuando vamos al libro de Lucas capítulo 8 o 15, no recuerdo bien, que hablamos del pródigo, él le recuerda la palabra jornalero. Cuando veía a los cerdos comer algarroba, ¿en qué pensaba el hijo pródigo? Los jornaleros, los siervos, los esclavos que tiene mi padre, comen mejor que los cerdos estos. Tienen banquete en su casa. Y entonces vemos un esclavo por sometimiento. ¿A qué? A largas jornadas de trabajo. Maldito fue. Si estás desnudando, por eso decía el tiempo profético, decía, y esto lleva peso. Hijo mío,
no dejaba de ser hijo. Cuidado con lo que piensas hacer, porque este lugar lo instituí yo y nada lo va a cambiar. Arrepiéntete, decía la palabra. Estoy llamando a arrepentimiento. Antes estaban diciendo, no hagas lo que hizo Can, el hijo de Noé. No lo hagas. ¿Por qué? Porque si quieres llegar a una estatura mayor y recibir una corona, te espera un proceso. Pero lo primero es depurar tu alma de toda mala intención de tu corazón. La mala intención del corazón es un lastre que lleva el alma del hombre a perdición. Ahí hay una sinergia espiritual que quizás usted nunca se ha detenido a pensar. Ahí entra el rechazo, la envidia, el odio, la ira, el enojo, los celos, la venganza. Entonces es un cóctel molotov lo que está en el alma de aquel que lleva una mala intención. Dice, y entonces Noé dijo, bendito sea el Señor Dios de Sem. Mire qué bendición. ¿De dónde salió el pueblo semita? Los judíos. ¿Por qué? Porque caminó hacia atrás, volteó la mirada, no fue capaz ni de ver la desnudez de su padre, de su ministro. Bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán tu siervo, sea tu hermano, tu sobrino, tu esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet y que Jafet comparta la prosperidad con Sem. Y sea Canaán tu siervo. Cuando obramos conforme a la voluntad y a los mandamientos de Dios bajo la obediencia y el temor del Señor, vamos a recibir bendición. Pero cuando hacemos cosas que sabemos, porque no es que no sabemos, es que sabemos que no podemos hacer, entonces va a haber maldición. Gracias, hijito. Entonces, seamos cuidadosos, amados hermanos, seamos cuidadosos. Pero para recibir corona tenemos que entender que hay varias estaturas. Y aquí el siervo que hablaba era un esclavo, alguien esclavizado a las jornadas de trabajo. ¿Para qué? Para servir a otro por imposición. Pero hay siervos. Los siervos del Señor fuimos llamados a oficiar, a laborar, a obedecer las órdenes de Dios sin cuestionarlas, porque sabemos que ahí va a estar nuestra bendición. Y quiero compartirle algunas de las estaturas de los siervos. La primera que le voy a hablar es la de los diáconos. Dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino. Y aquí muchas veces vamos a lo físico, al estado de embriaguez. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Sí, embriagarse es malo, hermano. Hay fundamentos para decirlo. Es malo embriagarse, pero voy a lo espiritual. El diácono es aquel que tiene que ser moderado con el yayín, con la doctrina apostólica, con la visión apostólica, con las funciones apostólicas. Es alguien que está en un estatus de autoridad por encima de un siervo, pero al mismo tiempo tiene que reconocer que su estatura aún no llega a un apostolado. Por eso está diciendo que sean moderados en el uso del vino, moderados en la enseñanza de la doctrina, moderados que sabes que no puedes impartir ni sentar doctrina si no está en tu llamado, si no has sido ungido, si no has sido enviado. Eso es un diácono. Dice, y enemigos de ganancias deshonestas. Amado hermano, no puedes ser un ventajista. No puedes mayorear a tu hermano. No puedes ser insensible. Porque hoy en día usted sabe cómo funciona el mercado. Técnicamente es un canibalismo. No encuentro otra palabra. Y el diácono en el original significa hacer mandados. Es aquel que donde quiera que tú lo envíes va sin protestar. Pero espera ser enviado. No se zumba y se manda. Espera ser enviado. Y nunca hay un no en su boca. Nunca hay un no en su boca.
Dice, es un mesero, es un servidor, es un siervo, es un maestro. Puede llegar a ser pastor y puede llegar a ser ministro. Tiene techo para eso, si está en su llamado, para que usted entiende. Pero ¿quién es el mesero? El mesero es aquel que entiende que está por debajo del maitre. El maitre es el que ordena el montaje en plaza de una mesa. El maitre es el que tiene el control de todo lo que funciona tanto en un restaurante como en una barra, para que usted lo entienda. Y entonces sabe que está por debajo en autoridad y está dispuesto siempre ¿qué? A obedecer. Quien lleva el funcionamiento y las órdenes es el maitre, figura de un apóstol. Es el que senta doctrina y es el que le dice al diácono: vas a impartir esta clase. Este es el manual que tú vas a enseñar hoy a mi pueblo. Porque la revelación se la dieron al maitre, no al diácono. Es aquel que está llevado a enseñar, pero puede enviar al diácono a enseñar. Es un servidor, es un siervo. Y mire lo que dice 1 Timoteo 3:9. Han de saber guardar en su corazón el misterio de la fe y mantener limpia su conciencia. Hay demandas para alcanzar estaturas para los siervos, para el servicio. Dice, antes de nada debe comprobarse su conducta. Y solo si son irreprochables podrán ejercer el diaconado. Me gustó ese versículo de la Biblia, la palabra, versión para los hispanos. Dice, antes que de nada debe comprobarse su conducta. Cuando usted vea que el sacerdote sube con el cuerno y el aceite y unge, es porque el que va a ser ungido, ya su conducta ha sido comprobada. Ya hemos entendido por revelación del cielo y por testimonio que no anda en ganancia deshonesta. Amado hermano, vuelvo al versículo anterior, que es respetable, que es hombre de una sola palabra, no doble ánimo, que si hoy te dice azul, mañana tiene que ser azul. No me vengas a cambiar el color. Es alguien que es moderado en el uso de la doctrina, porque sabe dónde plantar la semilla para que no se pierda y para que dé fruto, y dónde guardarla para que no se pierda. Entonces, tiene que saber guardar en su corazón el misterio de la fe. Tiene que entender por qué fue llamado y a lo que fue llamado y creerlo. No es solamente creerle a Dios, es creer en Dios. Creer en Dios. ¿Qué veo aquí en este siervo? Que es moderado e irreprensible para servir. Es prudente, es alguien que va a esperar la orden. No se va a mandar a dar órdenes si antes no consulta. Es alguien que para toda decisión que va a tomar, pastor, Dios ha puesto en mi corazón, esto. Avance, hijito. O vamos a esperar, vamos a orar y vamos a esperar confirmación para ver si es de Dios o no. Es aquel que primero consulta. Están los segundos, los huperetes. Amado, es en griego. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 4, dice que Bernabé y Saulo, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y con ellos también iba Juan Marcos, a quien tenían como ayudante. Y arribaron a Salamina y predicaron el mensaje de Dios en las sinagogas que allí tenían los judíos. Usted conoce el pasaje. Pero a quien tenían como ayudante, ese es el huperetes, el ayudante, que significa remar, remero, subordinado, ayudante, servidor, siervo, pero también puede llegar a ser ministro. Pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Aquí vemos a un Juan Marcos que está como ayudante, alguien
que lo veo en el anonimato. Es lo que estoy viendo yo, porque el único pasaje que se habla de él es este, que iba con Bernabé y Saulo, con Pablo, y iba como ayudante. No se habla más de él, pero ¿qué puedo ver, amado hermano? Es un postulado, es lo que veo yo, es lo que el Espíritu me ministra. Alguien que está diseñado para remar. Aquellos que tienen conocimiento de lo que era la navegación en la antigüedad, sabía que toda nave llevaba un timonel, pero llevaba también alguien que daba órdenes. Y lo del remero, que era obedecer, es aquel que tiene un servicio continuo, que no descansa, donde trabaja. Si usted ve la posición de un remero, ahí trabaja cuanto ligamento, tendón, músculo y nervio tiene su cuerpo. Es un constante movimiento, un constante sacrificio donde demanda grandes fuerzas, grandes esfuerzos, para que usted entienda. Ese es el ayudante que está en el anonimato y le dicen: rema, no te detengas, porque lo que va a suceder es grande. Lo tuyo es estar ahí. Como servidora, sujeta el paño. Como servidor, detrás de él. Como servidor, con las cámaras. Tú estás en el anonimato, pero estás dentro de la obra y estás siendo ayudado. Y Dios lo está recogiendo en el libro de las memorias. El juperete es tal día hizo tal obra. Dice: pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar-Jesús, llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Y Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó sus ojos en él. ¿Qué puedo ver? Ponte a orar. Ponte a remar en la oración. No te detengas. Suceda lo que suceda, los cielos están abiertos. Algo va a suceder de parte del Señor. Algo va a cambiar. Alguien va a sanar. Alguien va a ser libre. No te detengas. Juperete, sigue remando. Sigue remando. No te detengas. Dice: y ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, le dijeron a Elimas el mago. Quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Y en ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y tinieblas, y andaba a tientas buscando a quien le tendiera la mano. Amado hermano, usted pensaría: ¿dónde estaba Juan Marcos? ¿Dónde estaba el ayudante? Quizás estaba orando, quizás estaba intercediendo, quizás estaba con el paño cubriendo a quien estaba recibiendo. Quien él estaba de escudero. Quizás estaba con la cámara para registrar el testimonio. Porque hay un juperete el que está obrando. Dice: y al ver lo que había sucedido al procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Aún en el anonimato, como ayudante, como juperetes, vas a recibir tu corona. Y es la palabra que el Señor me daba: la corona del siervo. La corona del siervo, porque muchos quieren llegar y plantar bandera y gobernar. ¿Se te olvidó servir? ¿Se te olvidó que mayor es el que sirve? ¿Se te olvidó que el propio Cristo vino a servir y no a ser servido? ¿Cuántas cosas has olvidado? ¿De qué te sirve desde el Génesis hasta el Apocalipsis como una máquina registradora aquí si no pones por obra la palabra que tan solo tú crees que dominas? Porque el dominar la palabra no es aprendérsela, es saber qué hacer con ella. Eso es dominar la palabra. Entonces, veo este juperete como ¿qué? Como un ayudante fiel y obediente. Tú vas a remar cuando yo te diga. Tú vas a orar cuando yo te diga. Tú vas a estar con el paño, con el cubo para el vómito cuando yo te diga. En obediencia, esperando en el anonimato por su corona. Pero su corona le va a llegar. Los leiturgos. Dice Romanos capítulo 15, versículo 15. Misericordia y misericordia. Sin embargo, os he escrito a veces con bastante libertad, como quien os trae a la memoria lo que ya sabéis. Persistencia. Resistencia. Comience a orar y a rogarle al Espíritu Santo que active en usted las memorias del Olán. Porque Pablo venía recordando aquí a los romanos lo que ya sabían. ¿De dónde lo sabían? De la persistencia.
Muchas de las cosas, las enseñanzas, las prédicas que recibimos, ya las sabíamos. Nos están haciendo en esta tierra un recordatorio del protoevangelio que se nos predicó en el cielo. Dice, y en virtud de la gracia que por Dios me fue dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. La gracia le fue otorgada por Dios, decía Pablo, pero decía que para ministrar el evangelio de Dios. Pablo no ministraba un evangelio ni se daba la autoría del tal. Para ministrar el evangelio de Dios. El evangelio que enseñamos en esta casa es de Dios, no es de hombre. Es de Dios. Dice, para que los gentiles, nosotros, les seamos como ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Y cuando vamos a los leiturgos, dice que significa pueblo, gente, multitud, trabajar, laborar, obra. Este es un siervo, esta es una estatura de siervo donde te llaman a trabajar, a laborar en la obra. Dice que es un servidor público del templo o del evangelio, tanto para el sacerdocio en casa como para evangelizar, tanto sea comunitario, hospitalario o carcelario. Dice, adorador de Dios y benefactor del hombre, servidor, siervo, y también puede llegar a ser ministro. Entonces, es alguien que está diseñado para trabajar en la obra. ¿Para qué? Como servidor público para multitudes. Entonces son estaturas que tenemos que alcanzar, porque dice el verso 18, y me atrevo a hablar de este modo porque no se trata de lo que yo hago, decía Pablo. Perdónenme, aquí no se trata de lo que hace el ministro, de lo que hace el pastor. No, amado hermano, sino de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. De eso se trata el misterio y el secreto del evangelio, de lo que Cristo ha hecho. Ahí es donde está la clave. No de lo que hace el hombre. Por medio de mí, para que los gentiles vengan a la obediencia de la fe. Le están diciendo a la rebeldía y a la incredulidad, prepara maletas, que no puedes habitar aquí. Porque todo lo que he dicho y hecho ha sido movido y confirmado por el Espíritu de Dios, con señales milagrosas y poderosos prodigios. ¿Acaso no hay testimonios en nuestra casa de grandes milagros? ¿Acaso usted no es un gran milagro de Dios? Creo que es más que suficiente y queda por sentado de que los milagros de Dios y los prodigios de Dios están visibles en nuestras vidas. Usted tiene testimonio, pero sepa algo, le conviene dar testimonio. Dice, de este modo lo he llenado todo con mi predicación. ¿De qué? ¿Del evangelio de quién? De Cristo. El evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta sus alrededores y hasta la comarca del Ilírico. Amado hermano, una de las cosas en las que más se deleita el Señor es en la humildad, y es lo que veo aquí. Humildad ministerial. Humildad ministerial. En este Leuturgios, no recuerdo cómo se dice. Humildad ministerial, es un servidor público que no se jacta ni de su posición ni de su condición, sino que sabe que fue llamado y diseñado por el Espíritu Santo para servir a multitudes en este tiempo. Alcance esa estatura para que encuentre el verdadero deleite. Acabemos de desechar la mentalidad y la filosofía de hombre. No se crea más el refrán de que trabajas para el inglés. No, todo trabajo en la obra del Señor es registrado. Todo, y todo es importante. Todo es importante. El Señor dijo que si quieres ser mayor allá en los cielos, tienes que ser como el menor en esta tierra. Entonces,
Suelta la última Coca-Cola del desierto, que la altura no te dé mareo, y aterriza y comienza a caminar en humildad y a entender que no es tu etiqueta, no es tu posición, no es tu condición, no son tus bienes lo que van a definir quién eres. Es el estado de tu alma y la llenura que tengas del Espíritu Santo lo que va a hablar. Esos van a ser tus frutos. El cuarto es el presbeu. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron todas. Amado hermano, yo busco mucho las palabras enfáticas, porque dice que he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Es un cambio, un giro de 180 grados en tu vida. Dicho de otro modo, por medio de Cristo, Dios le ha brindado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él. ¿Quién deterioró la relación con Dios? El hombre. Pero por medio de Cristo tuvo que venir a redimir, tuvo que venir a salvar lo que se estaba perdiendo. Porque nos estábamos condenando en la ley, porque era imposible cumplirla. Dice, sin tomar en cuenta los pecados cometidos por la gente. Él no te está teniendo en cuenta los pecados que tú cometiste. El kilómetro cero de tu cuentamilla comienza a partir del momento en que aceptaste a Cristo como Rey y Salvador. Puedes haber sido el homicida, puedes haber sido el adicto, puedes haber sido el mayor de los ladrones, el mayor de los bandoleros. Para que usted entienda que si genuinamente te entregas a Cristo y estás en Cristo, recuerde que cuando toque la trompeta dice que los primeros serán los muertos en Cristo. Porque Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque ya tú lo recibes. Pero llega el momento que ya tú, como miembro del cuerpo de Cristo, estás en Él. Porque eres de Él, porque le perteneces a Él, porque formas parte de Él. Eso es estar en Cristo, cumplir una función a la cual te llamaron dentro del organismo que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice Pablo aquí, y a nosotros nos ha encargado el que proclamemos el mensaje de la reconciliación. Yo veía algo mientras estudiaba anoche. ¿Qué veo en esta palabra? Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Y os enviaré el Espíritu con el poder de Elías. ¿Para qué? Para que el corazón de los padres, primero, padre que estás aquí, levanta tu mano, te toca primero a ti. Porque dice que para que el corazón de los padres se vuelva hacia el corazón de los hijos. Hijo que estás aquí, levanta tu mano. Y entonces para que el corazón de los hijos se vuelva hacia el corazón de los padres. Dios sabía lo que estaba haciendo porque venían 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Entonces tengo que darle una palabra poderosa a este pueblo de ánimo y fuerzas para lo que se avecina. Y aquí veo el cumplimiento. Dice, ¿para qué en este tiempo? Para que proclamemos el mensaje de qué, de la reconciliación. Reconciliación. Viene de concilio, para que usted entienda. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Embajadores, este es el presbeu como siervo, el embajador. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. ¿Y quién es un presbeo? Un embajador, miembro del Sanedrín, pero ahí va más allá, miembro del concilio celestial. Por eso es que reconciliación, ¿de dónde? ¿De dónde venimos? De la escuela del Padre, de la persistencia cuando éramos espíritu.
Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la proto-rebelión, desde antes. Reconciliación, que volvamos al concilio, que volvamos al lugar de origen, como predicaba el anciano Brian, que volvamos a Sión celestial. Como el cántico, vuelvo a mi hogar, a tierra santa. Si dice a mi mansión, es porque es tuya, ya está preparada, y de ahí viniste un día. Entonces dice que es el concilio celestial, es un anciano, es alguien que actúa como representante, es un predicador. Esta es la estatura de este siervo, el presbeu. De ahí viene el presbítero, y de ahí vienen los presbíteros, perdón. De ahí vienen. Verso 21, el cual por amor de nosotros ha tratado a aquel que no conocía el pecado, como si hubiese sido el pecado mismo. Está hablando de Cristo, con el fin de que nosotros viniésemos a ser en Él justos con la justicia de Dios. Por amor de nosotros. ¿Qué veo en este siervo? Un reconciliador del amor y la justicia de Dios. Aquel que sabe sepultar el odio, aquel que sabe sepultar la venganza, aquel que tiene en su entendimiento y en su revelación que un día en aquel concilio participaba de algo que hoy tiene que usar, porque tienes que promediar en un conflicto entre hermanos. Bienaventurados los pacificadores, los que saben aplicar las leyes de un concilio, los que saben llevar la paz y el amor de Cristo para que la justicia de Dios sea visible. Los quinto, los desmios, Efesios 3:1. Por esta razón, yo Pablo, prisionero. Esta es la estatura de este siervo. El desmio es un prisionero. Es un prisionero. Yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Estaba hablando de nosotros. Me arrodillo en oración. Si tú como arquitecto, perito arquitecto de la iglesia, te humillaste y te arrodillaste a orar por mí, ¿quién soy yo para hoy no orar por otro? Se lo dejo de tarea. Para aquellos que creen que la oración es un producto normado. Es la mentalidad, amado hermano. No. Para orar no hay que imponer manos. Para orar no hay que ministrar liberación y sanidad. En la palabra hay poder suficiente para que mueva atmósferas de tinieblas y la luz de Cristo haga la obra. Entonces vamos a usar el poder de la palabra. Dice que el desmos es un ligamento del cuerpo, es un preso, prisionero, cautivo. Ligamento, ¿qué veo? ¿Qué son los ligamentos en una articulación? Los que saben de medicina. Los ligamentos. Uno a la vez. ¿Qué son los ligamentos? Perdón. Sigue danzando. Actúa en el movimiento de las articulaciones. Ejerce control sobre el movimiento porque está el acto reflejo, la orden que da el cerebro a la articulación de cómo actuar, la cabeza del cuerpo. Le está ordenando a este siervo cuándo actuar, cuándo detenerse, cuándo orar, cuándo callar, cuándo hablar. Es algo que te tiene ligado a un cuerpo. Hijita, no dejes de danzar. Dice, es un preso, es un prisionero. Dice el verso 5, se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas. Era un misterio. Esta palabra no fue para el Antiguo Testamento. Esta palabra no fue para Israel en el desierto.
Amado hermano, no es que de aquí usted salga y se haga una placa ortopédica, no. Es que usted se escanee y diga, ¿para qué estoy diseñado dentro del cuerpo de Cristo? Porque yo puedo ser un respaldo de aquel músculo cuando tiene que esforzarse para lograr algo dentro del cuerpo de Cristo, para que una articulación abra o cierre y cumpla su función. Dice, se trata del plan que Dios tuvo escondido para generaciones pasadas y que ahora en cambio ha dado a conocer por medio del Espíritu. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas. Si quieres alcanzar corona como siervo, tienes que entender que el yayín se lo dieron a otro. Que tú dependes de lo que beba tu manto para tú saciarte. De que en tu llamado hay límites a los cuales aún no has llegado. Dice, ese misterio consiste en que los gentiles comparten plenamente con los judíos la herencia de los hijos de Dios. Que unos y otros forman parte del mismo cuerpo. Es un ligamento del cuerpo, es algo que está estrechamente ligado al cuerpo de Cristo, que pertenece al cuerpo de Cristo. Es un siervo que ejerce una función dentro del cuerpo de Cristo, porque sabe que ahí está su corona. Hay dos cosas que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo. Una es que no estemos cumpliendo ninguna función dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, calentando un banco y cortando tornillos. Y la otra, que estemos cumpliendo con la función equivocada. Muchas veces hay que tirarse y hay que orar y hay que buscar la revelación del verdadero llamado. Porque te habla Dios, pero también te habla tu alma, pero también te habla el enemigo. Entonces, saber identificar, hazte un experto en identificar la voz del Espíritu Santo. Dice, y que unos y otros forman parte del mismo cuerpo, que es la iglesia. Y que las promesas de Dios en Cristo Jesús le son dadas por igual a ambos. Y ambos aceptan por igual el Evangelio. No puede haber división dentro del cuerpo de Cristo. Todos los miembros que formamos parte del cuerpo de Cristo tenemos que estar seguros de cuál es nuestra función. Y lo segundo, ejercerla tal y como la cabeza ordena. El ligamento no, si no, imagínese, usted se monta en un bus y le va a estar dando patada cuando se tope por el medio. El ligamento tiene que esperar la orden de la cabeza. El riñón tiene que esperar la orden de la cabeza. Por eso nuestra madre lo ministraba. Y perdónenme, diga, aquí no hay nadie antes de que yo hable. Aquí no hay nadie. Si hay alguien autosuficiente, créame que no forma parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es interdependiente. Todos dependemos de todos. Todos dependemos de todos. No hay autosuficiencia. Aquí no hay Coca-Cola. Bueno, de hecho no la hay. Y estamos en el desierto. ¿Qué veo aquí? Un cautivo al servicio del Evangelio. Este es el desmio. Es un prisionero porque está ligado. Es alguien que está cautivo. Mire, si usted va a la palabra, en lo único que el Señor nos dice que seamos cautivos, sean nuestros pensamientos a la obediencia en Él. Porque es necesario que nuestra alma obedezca. Y nuestros pensamientos, nuestro intelecto, pertenece a uno de los asientos del alma. El sexto, el doulos. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En otras palabras, llamados a banquetearse en el yayín. Los apóstoles, llamados a banquetearse en la doctrina, a sentar la doctrina y a plantar obras. Llamados, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sabe lo que es un doulos? Es un esclavo, esclavitud, sujeción o subordinación, servidor o siervo. Pero aquí es muy diferente. Aquel que le dijeron, serás siervo de tu hermano Jafé y serás siervo de tu hermano Sem.
Aquel era la esclavitud por imposición. Este es muy diferente, amado hermano. Y vamos al Antiguo Testamento, sombra y figura, porque aquí hablaba Pablo los romanos. Pero vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, verso 5. Dice, esta es la versión de oro, que si el esclavo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer e hijos, no quiero recobrar mi libertad. Que si el esclavo dijere, ¿quién era? Un esclavo. ¿Pero por qué? Por amor, amado hermano. Por amor. Y aquí es donde viene lo profético. Y el dueño le presentará ante los dioses, que esto es, los jueces, aquellos que están esperando solamente para juzgar. Y decía el tiempo profético de ayer, no juzgues más. Si quieres llegar al reino, no juzgues más a tu hermano, no juzgues más a tu ministro, no juzgues más a tu líder. Si quieres alcanzar el reino, dice, el dueño le presentará ante los dioses, esto es, a los jueces, y arrimándole a los postes de la puerta de su casa, le perforará la oreja con una lesna y quedará esclavo suyo para siempre. Esto es un pacto de amor. Así es la demanda que Cristo le pone a su iglesia, que voluntariamente, si yo amo a mi Señor y soy un esclavo de Él por amor, solamente es, aquí está mi lóbulo. Señor, tú lesna en mano y ordena que tu siervo escucha y obedece. ¿A cuál poste, a cuál jamba, decía otra versión, quieres llevarme hoy? ¿Por qué puerta quieres que atraviese hoy? Recuerde que las murallas de Jerusalén tenían 12 puertas, desde la puerta de las ovejas, que es por donde primero entramos, hasta la puerta de las cárceles. ¿Por cuál quieres que entre hoy? Y este es el siervo que va a alcanzar la mayor de las coronas, la corona del siervo. Y le voy a contar un testimonio que está al casi cumplir 10 años. Y el Espíritu Santo lo traía a mi memoria. Y es de aquí donde me daba el rema para esta palabra. Hace alrededor de 10 años, cuando todavía el templo comenzaba la edificación, estábamos preparando el prepiso de lo que es hoy la recepción. Muchos hermanos de la iglesia estábamos laborando. Estaba yo tiernecito en el evangelio. Tiernecito. Bueno, aún lo estoy tierno. Y estábamos laborando. Y de momento mi padre toma mi gorra, que la había puesto en uno de los muros de la casa donde no había ni carpintería aún, y se la pone y pregunta, ¿de quién es esta gorra? Digo, es mía, pastor. Dice, es la misma medida de la mía. Y ahí entendí algo, donde Dios me mostraba este mensaje, que el aceite que llega a mí como barba dependía de la palabra profética que un día hoy dio mi cabeza, a la cual le dije, tómale en mano, ¿dónde? ¿A qué puerta me quieres llevar? Nunca contradigas a tu paternidad. Nunca desnudes a tu manto. Nunca murmures en contra de tu manto. Porque si tu manto es bueno, no tienes motivo para hacerlo. Pastor, y es que usted no se equivoca. Sí me equivoco, y bastante que me equivoco. Pero como David hago como mi Señor, presto al arrepentimiento porque cometo errores. Pero entendí algo. Lo que hoy no te puedes poner porque aún ni diácono eres, ya Dios del cielo estaba enviando una palabra profética. Esta es la corona que yo uso hoy, pero un día te va a servir a ti. Y así ha sido y así se ha cumplido. Ha puesto esta casa, ha puesto su hogar, lo ha puesto a usted como pueblo en nuestras manos. Porque es corona para ambos. Entonces, caminemos en lo profético y veamos lo que Dios viene haciendo. Las pequeñas cosas van a marcar grandes diferencias. Lo que un día es imposible para usted es que estás viendo sencillamente la materia prima. Dile al Espíritu Santo que te muestre el producto terminado, que te deje ver el final del camino.
para que puedas entender que donde hay paternidad, donde hay pastorado, donde hay líderes, miembros, maestros, donde funcionan los 5 ministerios, hay aceite, hay vino, hay miel y hay agua. Después del diluvio, plantó Noé un viñero. Tiene que haber primero llenura de la palabra y el Espíritu para que puedas abrir una obra. No es llegar iglesia tal, no es como funciona, amado hermano. La corona del siervo se alcanza por estaturas espirituales. Todos vamos creciendo de poco a poco. Nadie nace enseñado. Nadie nace enseñado. Todos tenemos que aprender de todos. Todos tenemos que cuidar las espaldas de todos. Aprendamos a funcionar como siervos, como doulos, esclavos por amor, porque sabe que lo que te afecta a ti puede afectar a tu Señor. Entonces, si lo que daña la cabeza del cuerpo puede dañar a todo el cuerpo. Amado hermano, no se trata de amputar un miembro del cuerpo, se trata de sanar los miembros que puedan estar enfermos. Mientras usted es tan amable y se pone en pie. Mientras Adulán va subiendo, escuche lo que decía el salmista. Escuche lo que decía el salmista. Salmo 103, verso 2. Bendice, oh alma mía, Jehová. David tenía un nivel de revelación impresionante, amado hermano. Porque mire que David metió la pata, pero era pronto el arrepentimiento. Donde primero corría eran los pies de su Señor. No se refugiaba en hombres, se refugiaba en Dios. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios cuando tu alma bendice a Jehová. Algo en lo espiritual se va a romper en esta mañana si tu alma comienza a bendecir a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. No merecemos nada de lo que el Señor nos ha ofrecido. Sin embargo, ha sido el amor de Él por nosotros, el amor de Él para con nosotros, lo que ha cambiado todo, porque todas las cosas fueron hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Entonces, quiero hacer un llamado. ¿Hay alguien que en esta mañana quiera aceptar a Cristo como Rey y Salvador? ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús como Rey y Salvador? Que levante su mano. ¿Alguien quiere reconciliarse con Cristo? Que levante su mano. Es un llamado para bendecirle. ¿Hay alguien que quiere entregar su alma a Cristo? Y todos somos cristianos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso que Apocalipsis 2:10 decía: no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que alguno de vosotros, el diablo os meterá en cárceles para ponernos a pruebas, y sufriréis persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Eso es una demanda para toda la iglesia. Seamos fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay una demanda para cada estatura de siervo, y es la fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay corona. No hay corona. Dice Apocalipsis 3:11: recuerda que vengo pronto, y retén firmemente lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Si hoy Dios te ha coronado, si el Espíritu Santo ha decidido poner diadema en ti, cuídala. Guárdala con temor y con temblor. Guárdala con temor y con temblor. ¿Para qué? Para que nadie arrebate tu corona.
Y dice Primera de Pedro 5:4: así, cuando regrese el príncipe de los pastores, recibiréis una corona gloriosa e incorruptible. El altar está abierto, amado hermano. El altar está abierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Como siervo, estás diseñado para alcanzar corona, para un día ser ministro, para un día beber del yayín, para un día poder oficiar conforme al llamado que Dios ya te ha dado. No te preocupes por lo que va a suceder a tu lado. Si hay alguien que quiera rendir su corona porque la humildad de su corazón lo demanda, está en total libertad. Está en total libertad. Cuando a Juan le mostraron el cielo, lo que vio fueron los 24 ancianos. Los 24 ancianos postrados, arrojando sus coronas. Comience a caminar en fe y a proclamar sobre su vida. Espíritu Santo, Santo. Prepara tu corazón, iglesia. Prepara tu corazón. No sé a qué estatura el Espíritu Santo te quiere llevar hoy, pero algo nuevo te llevarás de aquí. Algo nuevo sucederá contigo. Algo nuevo. Hay un yayín, hay un vino de parte del Señor en su viña. Hay un vino que viene trayendo gozo de la salvación a tu alma, que viene trayendo alegría a tu matrimonio, viene trayendo alegría a tu hogar, a tu familia. Este es el momento de recostarte en el pecho de tu amado. El verdadero siervo por amor es aquel que quiere seguir sirviendo a su amo. Recostado. Abramos nuestras bocas y cantemos al Señor como Juan lo hacía. Dile que quiere ser su amado preferido. Díselo. Declárale tu amor a tu Señor. ¿Quieres oír el corazón de Dios? Recuéstate en su pecho. Recuéstate en su pecho como amado. Ama a tu Señor. El gran mandamiento. Y amarás a tu Señor. Y amarás a tu Señor. Escrito está. Doulus, escrito está. Y amarás a tu Señor con todas las fuerzas de tu mente, tu alma y tu corazón. Y amarás a tu Señor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Olvidarás toda rencilla. Olvidarás toda contienda. Olvidarás todo enojo. Porque el Espíritu Santo va a traer una amnesia a lo malo para despertar lo bueno que ya Él puso en ti. El gozo de la salvación, donde entiendas que la alegría de tu hermano es tuya, que el gozo de tu hermano es tuyo, que lo que le duela a él te tiene que doler a ti. Si quieres declararte como Doulus, entrégale tu amor. Al que tú amaste más. Si quieres ser su amado preferido, si quieres escuchar sus latidos, recuéstate en el pecho de tu Señor. Recuéstate en el pecho de tu Señor.
El Espíritu Santo está aquí y está obrando. Él está sanando. Él está sanando su corazón. Su mano está sobre los corazones amargados. Su mano está sobre los corazones en contienda, en los corazones bajo el enojo y la ira. Su mano está sobre los corazones en deshonra y está limpiando, está limpiando, está limpiando, está quitando todo dolor, todo aquello que hayas recibido tanto por el engaño, por la traición, en el nombre de Cristo. Hoy tu corazón es sano en el nombre de Jesús. Amarás al Señor tu Dios, escrito está. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, tu alma y tu corazón. Recibe el amor de tu Señor que está aquí. Recibe el amor de tu Señor que está aquí, porque el Espíritu Santo está impartiendo amor. Está impartiendo amor. Todo desamor sale de ti ahora. Toda indolencia es echada afuera en el nombre de Cristo. Entras en un tiempo de sensibilidad. Sensibilidad a la presencia del Espíritu. Sensibilidad a la interdependencia del cuerpo de Cristo. Sensibilidad que te hará servir a lo grande. Te hará servir a lo grande. Todo aquello que había llegado como hiel amargando tu corazón, llenándolo de odio, de venganza, en el nombre poderoso de Cristo. La mano del Señor es el Espíritu Santo como tu cardiólogo espiritual, sanando tu corazón, cada herida que has venido sufriendo producto del rechazo, cada herida que has venido sufriendo producto del abandono, cada herida que has venido sufriendo producto de la traición, hoy cae, tu corazón se sana hoy, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Hoy cae el orgullo que te perseguía, hoy cae el orgullo que te perseguía. Toda altivez que había en ti sale en el nombre de Cristo, sale en el nombre de Cristo. Sale ahora en el nombre de Jesús, porque hay poder en su nombre, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. Hoy eres libre en el nombre de Cristo, hoy eres libre. Todo aquello que faltaba y llevaba tu alma a una esclavitud por sometimiento, hoy se pudre el yugo. Hoy eres esclavo por amor. Ya no eres esclavo del dolor, eres esclavo por amor a Cristo. Por amor a Cristo tus rodillas se rinden. Por amor a Cristo entiendes hoy cuánta humildad necesitaba tu corazón. Cuánta humildad necesitaba tu corazón, para que comiences a ver lo hermoso y lo bello que ya Dios te otorgó. Llámese hijo, llámese esposa, llámese esposo, llámese hermano, llámese ministro. Tus ojos comienzan a ver hoy lo que antes no podían ver. Comienzas a ver lo bueno entre lo más vil. Él sacará lo precioso que ya puso en ti. Hoy comienzas a servir de una forma diferente. Hoy comienzas a entender que tu estatura no viene por grandeza. Tu estatura viene por tu humildad. Por tu humildad y por tu amor viene tu estatura. Comienza a enamorarte. Comienza a enamorarte de lo que haces para Dios. Comienza a enamorarte hoy de lo que haces para Dios. Comienza a enamorarte del servicio que ha puesto en tus manos. Hay un despertar, hay un despertar, hay un despertar. Y
La revelación del Doulos te está alcanzando. La revelación del esclavo por amor te alcanza ahora. Te alcanza ahora. Te alcanza ahora. Ahora en el nombre de Cristo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Todas las cosas son hechas nuevas. Oh
a cantarle al Espíritu Santo. Vamos a invocar el precioso nombre del Espíritu Santo. Vamos a adorar al Espíritu Santo. Y para eso fuimos convocados. En el nombre poderoso de Jesús. No te quedes callado. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. ¿Por qué para pedir eres presto? ¿Por qué eres tan diligente para pedirle a Dios? Sé diligente para adorar a Dios. Como aquel siervo que es un adorador del Señor. Espíritu, 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 desciende como fuego. Desciende, mi Señor, desciende como en el Pentecostés. Vamos a provocar la presencia, iglesia. Vamos a provocar la presencia. ¿Quieres llenura? ¿Quieres llenura? Provoca, provoca ahora. Provoca, provoca y recibe. Provoca y recibe. Provoca y recibe. Lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Pídele que te llene, pídele que te llene. No te vayas igual, no te vayas igual. Hay tanto para dar. No seas poco para recibir. Hay tanto para dar de parte de tu Señor. Hay tanto, hay tanto, hay tanto. Hay tanto. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Llénanos, Señor. La única forma que tenemos de permanecer, la única forma que tenemos de sobrevivir es con tu llenura, es con tu llenura, es con tu llenura. Llénanos, Dios. Llénanos, 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 Señor. Lléname, lléname. Bebe, bebe, bebe porque presencia hay. Bebe, bebe, bebe porque presencia hay. Bebe, iglesia, bebe. Bebe, bebe, bebe. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname. Que no nos falte tu amor, Espíritu Santo. Que no nos falte tu amor, Espíritu Santo. Que no nos falte tu amor, Dios. Dios, que no nos falte tu amor. Que no nos falte tu amor, que no nos falte tu amor. Para todo con aquello que hagamos para ti, para tu obra. Que no nos falte tu amor. Que no nos falte tu amor, mi Señor. Que no nos falte tu amor. Que no nos falte tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Es tan hermoso invocar tu nombre. Hay tanta dulzura, hay tanto amor, hay tanta miel en tu nombre, Espíritu Santo, que no pararíamos de adorarte, no pararíamos de invocar tu nombre. Despierta en esta casa, así como despertaste la revelación de los 24 turnos de adoración. Despiértala en este pueblo, despiértala en cada hijo, Señor. Que seamos lo que tú andas buscando, adoradores en espíritu y en verdad.
Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Gracias una vez más, Señor. Gracias una vez más. Gracias por tu hermosura. Gracias por tu dulzura. Gracias. Gracias porque eres deleite a mi paladar, Espíritu Santo. Eres deleite a mi paladar. Eres deleite a mi alma, Espíritu Santo. Eres deleite a mi alma. Gracias una vez más. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias. Gracias. Hermoso Señor. Hermoso Señor. Hermoso Señor. Mi Señor. Mi Señor. Amado. Hermoso Señor. Hermoso Señor. Gracias. Gracias. Gracias por saciar el hambre y la sed de este pueblo con tu presencia. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. 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 Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Padre te bendiga y te guarde, iglesia. Que haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. Que sea el Hijo como ese sol naciente resplandeciendo sobre ti todos los días de tu vida. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará. Que sea tu alma prosperada en todo por el poder del Espíritu Santo. Deleítate en Jehová tu Dios. Deleítate en el Padre. Deleítate en el Hijo. Y deleítate en el Espíritu Santo. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Declaramos la sangre redentora del Cordero sobre cada uno de nosotros, declarando la bendición del cielo, la bendición de Jehová, que no añade tristeza. Esa es la que enriquece mi alma, el gozo de tu salvación. Gracias, Señor. Y así te decimos amén, amén y amén.